Hola, bienvenidos. Cerramos una nueva semana de trabajo y por ende comenzamos una nueva semana. En esta semana que ustedes estuvieron trabajando, el objetivo era que aprendan a ver cómo es en el lenguaje C las estructuras de control repetitivas o iterativas, como el while, el do while y el for, y las estructuras de decisión simple, como el if, y las múltiples, como el switch. De lo que ustedes vieron el año pasado, el if es bastante parecido al Pascal. En la estructura de selección múltiple, el switch era el equivalente al case de Pascal. Y respecto del for, while y do while, el for tiene un comportamiento bastante particular. En definitiva, lo van a poder asociar mucho al de un while con una estructura sintáctica diferente. Y van a ver que no existe, o ya vieron que no existe el repetir hasta, el repeat until de Pascal, sino que en C lo trabajamos con un do while, lo que hace que la condición de verdadero o de falso para salir del bucle cambie. Bueno, eso lo fueron viendo en los dos videos anteriores que les publicamos, que hicieron Ariel y Esteban, y el objetivo de este tercer video de esta semana, para cerrarla, es poner en práctica esas estructuras de control, pero directamente a través de la solución de un ejercicio, que es el ejercicio 75 de la práctica, que me estuvieron preguntando bastante. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer es, les muestro una estrategia de solución, siempre siguiendo y utilizando solamente lo que aprendimos hasta ahora, no buscando librerías, no buscando soluciones hechas en la web. Y después de resolver ese ejercicio, les comento cómo seguimos trabajando durante esta semana. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es empezar a resolver el ejercicio 7. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio 75. Teníamos que ingresar un texto de caracteres utilizando la función getChar. Ya nos dice que el uso es el del getChar. Acuérdense que el getChar es una función que va devolviendo uno a uno los caracteres que va encontrando en el buffer. Y nosotros, de todo ese texto que ingresemos, que puede ser cualquier tipo de caracteres, incluyendo el enter, por ejemplo, es como si estuviésemos escribiendo el código fuente de un lenguaje, tenemos que contar la cantidad de caracteres, de palabras y de líneas que forman ese texto. Acá nos sugieren como separadores de palabras el espacio, o sea, la barra espaciadora, un tabulador o el enter. O sea, un espacio, el barra T y el barra N, que para nosotros esas son constantes de barra invertida, de caracteres de barra invertida, que las podemos detectar así. Y acá ya nos aclara que contar palabras no es contar cantidad de separadores. Ahora vamos a ver por qué. Lo que no vamos a hacer es ir guardando y almacenando la lista de palabras separadas. Eso va a ser más adelante, porque también lo vamos a tener que programar así. Básicamente esto es como un inicio de o el comienzo de un analizador léxico. O sea, vamos a tener que ingresar el texto como si tuviésemos que capturar el código fuente de un programa, y necesitamos separarlos en palabras, para después analizar cada lexema a ver a qué categoría léxica corresponde. Bueno, por ahora somos no tan ambiciosos. El objetivo es solamente detectar y contar caracteres, palabras y líneas, siempre con lo aprendido. Entonces podríamos tener algo así. Acá yo tengo un ejecutable. Si yo pongo, por ejemplo, mi primer programa, le pongo un enter en lenguaje C. Le pongo otro enter. Cuando termino de ingresar el texto, yo quiero que me diga que tiene 2 líneas y que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. Ponemos control Z para terminar de ingresar y me tiene que decir 2 líneas, 6 palabras. Bueno, obviamente después contamos la cantidad de caracteres, pero debe haber 33. Si no, para contar la cantidad de caracteres, podemos poner hola, y ahí les decía, no importa los separadores que tengamos, ponemos enter, control Z, y tenemos 9 caracteres porque fui poniendo muchas barras espaciadoras ahí. Pero me contó una sola palabra y una sola línea, más allá de todos los caracteres que le fui poniendo ahí. Bueno, ¿cómo hacemos esto?
Como entrada de datos, vamos a tener una serie de manera iterativa de caracteres. Y la salida es la cantidad de líneas, palabras y caracteres que tenemos. O sea que podemos empezar a programarlo. Bueno, ponemos esta librería dentro de la función main. Todavía no estamos usando subprogramas, eso ya lo vamos a empezar a hacer. Como mínimo sabemos que vamos a usar 3 contadores. Un contador de caracteres, un contador de palabras y un contador de líneas. Y como vamos a usar contadores, ya lo inicializamos en 0. Y puse acá como una variable de tipo carácter, una variable C, que es donde voy a tener que ir leyendo mis caracteres a través de la función getChar. Entonces, acuérdense que si yo hago C igual a getChar, lo que voy a hacer es leer un carácter y lo voy a guardar en la variable C. Y cuando termino el programa, o sea, el problema está acá adentro, tenemos que mostrarlo, con el porcentaje de la cantidad de caracteres, de palabras y de líneas. Sabemos la variable que vamos a usar y sabemos la salida. Ahora tenemos que resolver el contenido de los contadores a medida que vamos ingresando cada una de las palabras. Bien. ¿Cómo seguimos? Si nosotros hacemos un getChar, se lo asignamos a la variable C, vamos a capturar un solo carácter. ¿Se acuerdan que en uno de los foros yo les había puesto una estructura repetitiva o iterativa que hacíamos algo así? getChar, mientras el getChar sea distinto del enotFile. El enotFile es la señal de fin de archivo que para nosotros, trabajando desde la consola, lo activamos con control Z. Entonces esto se transforma en verdadero y dejamos de iterar. Lo que pasa es que haciéndolo así, no vamos a poder ir capturando los caracteres que me va devolviendo el getChar. Por eso necesitamos asignárselo a una variable, y ya que lo tenemos cargado en la variable C, comparamos lo que está cargado ahí, mientras sea distinto del EOF. Y como ustedes saben, de primer año, en una estructura de mientras, para que esto se vuelva a repetir, no solamente hay que leerlo afuera, sino hay que leerlo acá. Entonces ahí sí, estamos leyendo un primer carácter, si no es fin de archivo, leemos otro, y leemos otro, y leemos otro, y termina con control Z. Como recomendación también, a medida que ustedes van programando, por ahora son programas chiquitos, les conviene ir compilando, a ver si no van apareciendo errores. Por ahora no. Acá me aparece el warning, que dice, le falta el int al main, porque dice esto es una función, es la función principal, le pueden poner y sale el warning. Pero por ahora no tiene efecto. Bueno, ¿qué hicimos hasta ahora? Pusimos un printf, asignamos un carácter de manera iterativa hasta que salga y después mostramos. Obviamente, si ejecutamos esto, me van a salir todos ceros, porque no estoy modificando los contadores. Vamos a probar, ingresa el texto, no importa qué es lo que yo ponga. Pongo un Enter, un Control Z, Enter, no me da error, puedo cargar el texto que quiera, pero obviamente me falta lo más importante, que es saber cuántos caracteres, palabras y líneas hay. Bueno, primer problema. ¿Cómo sabemos cuántos caracteres tenemos? Y esto es muy fácil, porque es cada vez que entra al mientras, lo contamos. Después van a haber otras maneras de saber la longitud del texto almacenado en un arreglo con otras funciones, pero acá tenemos, si esto es nuestro contador de caracteres, lo contamos. Ahora que ya saben en C hacer esto. Si lo probamos, empezamos a cargar caracteres, vamos a cargar esto de ahí, y ya me dice que hay 6 caracteres, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, y este último enter que puse acá y me lo contó. Bueno, con eso ya resolvimos la cantidad de caracteres. ¿Cómo sabemos cantidad de líneas? Bueno, acá tienen este. El barra n es la constante de cadena de barra invertida, una constante de carácter, pero que tiene una funcionalidad, que nos indica que hay un salto de línea. Si lo ponemos dentro de un printf, va a ser, en este caso, 2 saltos de línea. Pero podemos detectar si C tiene adentro un barra n, quiere decir que alguien apretó el Enter. Por lo tanto, cada vez que alguien apriete el Enter, vamos a tener una nueva línea, y las vamos contando. Entonces, si de esta manera contamos los caracteres, cada vez que entramos al mientras, porque si entramos al mientras es porque hubo un carácter que no fue fin de archivo, que no fue control Z,
podemos hacer uso de esa estructura de control que ustedes ya vieron ahora, que es el if, y si C es igual, con el doble igual, no el igual simple, sino estarían asignando, a este que está acá. Si llega a ser C barra N, ¿qué haríamos? Bueno, sin poner llave, porque es una sola línea que vamos a hacer por el verdadero, es un if que no vamos a programarlo por el falso, no hay else, lo único que tendríamos que hacer es que el contador de línea lo incrementamos en 1. Y volvemos a leer. A ver. No nos dio error, ingresamos, puse un enter, puse otro enter, y ahí sí, control Z y terminamos. Y me tiene que decir que como detectó 3 enters, hay 3 líneas. Y ahí ya están. Bueno, ya tenemos 2/3 del problema resuelto. La cantidad de caracteres y la cantidad de líneas. Ustedes hacen la cantidad de palabras y ya está. Que es lo más complicado. Bueno, ¿cómo contamos la cantidad de palabras? Básicamente es cómo detectar cuando hay una palabra nueva. Acá les dice que vamos a considerar como separadores válidos espacio, barra T y barra N, pero también les aclara que contar palabras no es contar cantidad de separadores. Entonces, si así contamos la cantidad de caracteres y así contamos la cantidad de líneas, vamos a contar la cantidad de palabras. Vamos a hacerlo abajo. Podemos preguntar que cada vez que encontramos un separador, para nosotros va a ser una palabra nueva. No va a andar del todo bien, pero vamos a probar. Entonces, si C llega a ser igual a, por ejemplo, barra T, o esto es el alt 124, con el alt 124 ponen el palito este que es el pi, el doble pi es el OR, porque puede ser o barra T, o C puede ser barra el espacio, hay un espacio, o alguien puso la barra N, y ya que está, bueno, lo completamos un poco más, porque ya le agregamos más separadores. Alguien me pudo haber puesto una coma, y si después de una coma va a haber una palabra nueva. ¿Y qué más puede pasar? Y un punto y coma. Bueno, no lo vamos a hacer tan grande, pero puede haber un punto y coma también. Puede ser un separador válido, un punto, 2 puntos. Bueno, y nada más. Ponemos 2 más y ya está. Y coma, punto y coma, punto, 2 puntos. Más el enter, el tabulador y el espacio. Si pasa todo esto, vamos a poner una llave, así ven que es lo mismo, yo podría hacer que el contador de palabras se incremente en 1. Si no, no. Si hay el contador de letras lo incremento siempre, porque voy incrementando los caracteres. El contador de líneas solo si hay barra N, pero el contador de palabras si pasa cualquiera de estos. El barra N también lo incluyo acá porque si aprieto un enter, se supone que hay una palabra nueva que haya ocurrido. O sea, yo voy escribiendo acá. Cuando aprieto el enter, para mí todo esto es una palabra nueva. O voy escribiendo, pongo una coma y empieza una palabra nueva. O pongo un espacio y empieza una palabra nueva. O sea, estoy contando la palabra que acabo de cargar. Voy contando hacia atrás. Bueno, tenemos ya bastante avanzado Vamos a probar acá a ver si hay un error. No. Entonces, lo ejecutamos. A ver qué hace. Y vamos a poner int espacio a igual 0. Como si estuviésemos programando. Aprieto un enter, printf, por ejemplo. Y ahí que cuando apriete enter, después del control Z me va a decir que tendría que haber 2 líneas y 1, 2, 3, 4, 5 palabras. Bueno, anduvo bien. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Que si yo hago hola, coma, espacio, ¿qué tal? Aprieto enter, va a ser una línea, pero acá hay 3 palabras. Sin embargo, si lo probamos, me va a decir 4. ¿Por qué me contó 4 palabras?
porque me está contando separadores adicionales, una palabra por cada vez que yo pulso un separador, y eso no está bien, porque de hecho yo puedo hacer un programa, por ejemplo, vamos a poner suma igual, y dejo muchos espacios, y le asigno el 10, punto y coma, por ejemplo. Entonces ahí me gustaría que a mí me detecte 3 palabras, la suma, el igual y el 10. Pero si le ponemos control Z, mira, me dice 9 palabras, porque me está contando cada vez que voy poniendo un espacio acá. Eso es lo que tenemos que arreglar. Entonces, ¿cómo se arregla? Bueno, ahora ustedes le ponen pausa y lo piensan. Y no pusieron pausa y me van a seguir escuchando, seguramente. Entonces, si esto da verdadero, no siempre tengo que contar. Tiene que pasar esto, pero además, el carácter anterior no tiene que ser uno de estos. O sea, yo lo tengo que contar cuando sea la primera vez que encuentro un separador. Pero si me ponen 2 espacios seguidos, para mí el primero es válido, pero el segundo espacio no lo tengo que contar como palabra porque me están poniendo separadores consecutivos, o espacio, coma, espacio. O me ponen un enter y después me dejan varios espacios y después empiezo a escribir la palabra. Entonces, tiene que pasar esto, está acá, que pusimos de esta manera, pero tiene que ocurrir que esto de acá sea distinto. ¿Pero quién? ¿El mismo C? No, el carácter anterior. O sea, si todo esto me dio verdadero, me tengo que asegurar que el carácter anterior, el que guardé antes, no sea distinto de barra T, y así con cada uno de estos, que ahora le copio la expresión lógica para no alargar tanto el video. O sea que yo tengo que ir guardando mi carácter anterior para ver si el nuevo carácter, que no fue fin de archivo, que lo cuento como carácter, si fue a enter, lo cuento como línea, y si es un separador, me da un indicio de que es una nueva palabra, siempre y cuando el anterior no haya sido separador, si no, no lo tengo que contar de nuevo. Entonces, antes de leer el nuevo carácter, yo debería usar una variable, yo le pongo acá carácter anterior, y guardo el C, antes de perderlo, antes de volver a tomar el nuevo carácter del buffer. Y por supuesto lo tengo que declarar acá arriba. Ese carácter anterior va a ser de tipo char. ¿Se entiende cuál es la estrategia que usé para resolverlo? Entonces, acá habíamos puesto esta condición y teníamos el problema de cuando poníamos caracteres o separadores consecutivos, nos iba a contar de más las palabras. Entonces les dije, sí, a continuación de esta expresión lógica, que teníamos que tomar que este carácter anterior, si es un separador, el carácter actual, que lo tengo en la variable C, el anterior no lo sea. Entonces, bueno, les copié acá que y el anterior sea distinto a barra T, y sea distinto al espacio, y sea distinto al barra N, y la coma, el punto y coma. ¿Qué hicimos acá? Punto y 2 puntos. Bueno, hicimos todos esos separadores. Tengan la precaución de que este paréntesis que cierra es el paréntesis que abre del if. El if tiene que estar la condición lógica en el C entre paréntesis. Si todo eso es verdadero, ahí cuento la palabra, si no, no. O sea que si tengo un separador en el carácter actual que acabo de leer, y el anterior que me lo guardé no es separador, entonces sí cuento la palabra. Si no, no, porque si voy poniendo muchos espacios, muchas comas consecutivas, que no me los cuente. Bueno, vamos a probarlo. Este es el OR, el O, alguno de estos que sea verdadero me va a dar toda esta expresión verdadera. Acá están todos los O del carácter nuevo, para ver si fue separador me va a dar verdadero. Pero después necesito I, porque no solo tiene que ser el carácter actual separador, sino que I, el anterior, tiene que ser distinto a cada uno de ellos. Por eso acá usamos el I, el doble ampersand. Y todo esto me va a dar verdadero cuando al menos
el carácter actual sea al menos uno de estos separadores y el anterior no sea ninguno de los separadores, el carácter anterior. Si se cumple todo eso, recién ahí cuento las palabras. Bueno, ahora lo probamos, no anda. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, hola, ¿qué tal? Hacemos un enter, ahí ya tenemos una línea, todo, y si ponemos muchos espacios, antes nos contaba las palabras por cada espacio que teníamos. Entonces ahora no, ahora nos debería dar 2 líneas, obviamente, y 1, 2, 3, 4 y solo 5 palabras, porque todos estos espacios que están acá no los tiene que contar como palabra nueva. Bueno, espero que les haya servido. Esto es más lógica que otra cosa, pero aplicada obviamente a la simbología, sintaxis, semántica del lenguaje C, y a lo que estamos buscando de ir desglosando caracteres, palabras y líneas, tratando de emular el comportamiento, o al menos el comienzo del comportamiento de un compilador. Lo que obviamente vamos a empezar a necesitar a partir de ahora es no solo trabajar de esta manera, sino que estas palabras que fuimos separando no solo las contemos, sino que las vamos a tener que ir cargando en la memoria. Para eso vamos a necesitar de estructuras de datos que ustedes ya conocen, como es un array. Bueno, nos vemos la semana que viene.